Segundo de Macabeos 12:32. Después de la fiesta marchó contra Gorgias, general de los idumeos. Salió con 3000 hombres de a pie y 300 de a caballo, y trabada la batalla fueron pocos los judíos que cayeron. Un cierto Dositeo Bacenorense, bravo jinete, agarró a Gorgias por la clámide y tiraba de él vigorosamente, queriendo cogerle vivo. Pero vino sobre él un jinete tracio que le derribó el hombro, y así pudo Gorgias huir a Maresa. Los soldados de Esdras hallábanse fatigados de la larga lucha, pero Judas invocó al Señor para que se mostrase su auxiliar y caudillo en la batalla. Entonó en lengua patria un canto de guerra y, cayendo de improviso sobre los de Gorgias, los puso en derrota. Retrajo Judas su ejército y lo condujo a Odolam. Llegado el día séptimo, purificado según la costumbre, celebraron allí el sábado. Al día siguiente, como era necesario, vinieron los de Judas para recoger los cadáveres de los caídos y con sus parientes depositarlos en los sepulcros de la familia. Entonces, bajo las túnicas de los caídos, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, de los prohibidos por la ley a los judíos, siendo a todos manifiesto que por aquello habían caído. Todos bendijeron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Volvieron a la oración rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado, y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Segundo de Macabeos 13. El año 149 supieron los de Judas que Antíoco Eupator venía contra Judea con gran muchedumbre de tropas, y con él Lisias, su tutor y regente del reino. Mandaba cada uno un ejército griego de 110.000 infantes, 5.300 jinetes, 22 elefantes y 300 carros armados de hoces. A ellos se había juntado Menelao, que con grande astucia exhortaba a Antíoco, no llevado de la solicitud por la patria, sino esperando ser restituido en el poder. Pero el rey de reyes excitó la cólera de Antíoco contra aquel criminal, pues como Lisias hiciera ver al rey que aquel había sido la causa de todos los disturbios, ordenó fuese conducido a Berea y muerto allí al estilo del lugar. Había allí una torre como de 50 codos de alto, rodeada por todas partes de cenizas ardientes y coronada por una máquina giratoria con la cual arrojaban a las cenizas al ladrón sacrílego o al autor de algún otro crimen horrendo. De tal muerte había de acabar el impío Menelao sin lograr el honor de la sepultura. Muy justo era que quien tantos pecados cometiera contra el altar cuyo fuego y cenizas son santos, en cenizas recibiera la muerte. Iba el rey animado de sentimientos feroces, dispuesto a mostrarse más duro con los judíos que lo había sido su padre. Informado de ello, Judas mandó a su gente invocar día y noche al Señor para que, como siempre, ahora les ayudase, cuando el pueblo, que apenas había comenzado a respirar, estaba a punto de quedar sin ley, sin patria y sin templo, y sometido a la tiranía de las naciones blasfemas. Cuando todos a una hubieron rogado al Señor misericordioso con lágrimas y ayunos y postraciones durante 3 días continuos, Judas los animó y ordenó que se preparasen, y después de consultar a los ancianos resolvió emprender la marcha antes que el ejército del rey entrase en Judea y se hiciesen dueños de la ciudad, poniendo la cosa en manos del Señor, encomendando al Creador del universo el resultado de la batalla y exhortando a los suyos a luchar animosamente hasta morir por las leyes, por el templo, por la ciudad, por la patria y sus instituciones. Ordenó su ejército en batalla junto a Modín. Dio a los suyos el santo y seña, de Dios es la victoria, y con la flor de sus soldados acometió de noche el campamento del rey, matando hasta 2000 hombres y el mayor de los elefantes con los que llevaba encima. Luego se retiraron victoriosos, dejando el campamento lleno de pánico y de perturbación. Al ser de día, todo estaba acabado gracias a la ayuda del Señor que le había socorrido.
El rey, vista la audacia de los judíos, intentaba adueñarse por astucia de las plazas. Llevó su ejército contra Betsur, plaza fuerte de los judíos, pero se veía rechazado y derrotado y cada vez menos fuerte. Judas proveía de vituallas a los de dentro. Un cierto rodoco del ejército judío descubrió al enemigo los secretos de la defensa. Fue buscado, cogido y encarcelado. Por segunda vez el rey entró en tratos con los de Betsur y, hechas las paces, se retiró. Atacó a Judas, mas fue vencido, pero informado de que Filipo, quien había quedado por regente del reino, se había sublevado en Antioquía, quedó consternado. Luego pidió la paz a los judíos, jurándoles atender sus justas peticiones, y reconciliado con ellos ofreció sacrificios, honró el templo y ofreció dones. Al macabeo le acogió muy bien y le hizo general y gobernador desde Tolemaida hasta la región de los Guerrenios. Pero al llegar a Tolemaida sus habitantes llevaron muy mal los conciertos e indignados querían romper lo estipulado. Subió entonces Lisias a la tribuna, se esforzó por defender la causa, logrando aplacarlos, y se volvió a Antioquía. Tal fue el suceso de la venida y retirada del rey. Segundo de Macabeos 14. Al cabo de 3 años supieron los de Judas que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en Trípoli con poderoso ejército y flota, y se había hecho dueño de la tierra, dando muerte a Antíoco y a Lisias, su tutor. Cierto Alcimo, que había sido antes sumo sacerdote y que en los tiempos de la confusión se había voluntariamente contaminado, considerando que no había para él otro modo de salvación y de acceso al altar santo, se vino al rey Demetrio el año 151, trayéndole una corona de oro, una palma y unos ramos de olivo que se creían procedentes del templo. Aquel día no pidió nada, pero aprovechando la ocasión, propicia a su demencia, de haber sido llamado a consejo por Demetrio, para preguntarle cuáles eran las disposiciones y designios de los judíos, respondió: el partido de los judíos, que llaman asideos, cuyo jefe es Judas Macabeo, fomenta las guerras y las sediciones y no consiente que el reino goce de paz, por lo cual yo, despojado de la dignidad paterna, quiero decir, del sumo sacerdocio, he venido ahora aquí mirando con toda lealtad por los intereses del rey y buscando también los de mis conciudadanos, pues por la temeridad de aquellos toda nuestra nación se halla en ruinas. Date cuenta, pues, oh rey, de estas cosas, mira por nuestra tierra y nuestra raza oprimida, llevado de tu desinteresado amor hacia todos. Mientras Judas esté con vida, no podrá el Estado gozar de paz. Dicho esto, al punto los restantes amigos que se hallaban indispuestos contra Judas inflamaron más el ánimo de Demetrio, logrando que éste llamase luego a Nicanor, comandante anteriormente del cuerpo de elefantes, a quien nombró general de Judea, dándole orden de acabar con Judas, dispersar a todos los suyos e instalar a Alcimo por sumo sacerdote del Santísimo Templo. Enseguida los gentiles, que por temor de Judas habían huido de la Judea, se agregaron como rebaño a Nicanor, pensando que el infortunio y la calamidad de los judíos sería su ventura. Al saber los judíos la venida de Nicanor y la invasión de los gentiles, se cubrieron de polvo, orando al que eligió a su pueblo para siempre y protegió en todo tiempo con manifiestos prodigios su heredad. A las órdenes de su jefe se pusieron luego en marcha y vino a darse la batalla junto a la aldea de Sau. Simón, hermano de Judas, había venido a las manos con Nicanor, pero desconcertado un momento por la repentina llegada de sus enemigos, sufrió un revés, a pesar de lo cual Nicanor, que sabía el valor de los judíos y cuán animosamente combatían por la patria, temía encomendar a las armas la resolución. Por eso envió a Posidonio, a Teodoto y a Matatías a proponer conciertos de paz. Después de un largo examen de las condiciones y de haberlo comunicado el general a la muchedumbre, de común acuerdo convinieron a hacer conciertos de paz. Señalaron el día en que los dos jefes se reunirían solos y pusieron 2 sillas, una frente a la otra. Judas, sin embargo, había apostado hombres en lugares convenientes dispuestos a intervenir si los enemigos cometían alguna perfidia. Así tuvieron el amigable coloquio. En adelante Nicanor moró en Jerusalén sin cometer injusticia y hasta disolvió las tropas que a manera de rebaños se le habían juntado. A Judas le tenía siempre a su lado, pues sentía hacia él cordial afecto. Le exhortaba a que se casase y criara hijos, y en efecto se casó, viviendo tranquilamente, disfrutaba de la vida. Pero Alcimo, al ver la buena inteligencia de ambos y los pactos concertados, se vino a Demetrio acusando a Nicanor de traidora deserción contra el reino,
puesto que se había dado por sucesor a Judas, enemigo del reino. El rey se enojó e, inducido por las calumnias de aquel malvado, escribió a Nicanor diciéndole cuánto le habían desagradado los conciertos hechos y ordenándole que le enviase cuanto antes preso al macabeo a Antioquía. Cuando recibió estas órdenes, Nicanor quedó confuso y sintió gravemente tener que anular lo concertado sin haber recibido daño alguno de tal varón, mas no siendo posible oponerse al rey, aguardó una ocasión propicia para ejecutar sus mandatos.